softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. Buenas, hoy queremos hacer una reflexión ética y jurídica frente al aborto, hablando de la dignidad de la persona humana, la cual es acompañada desde la concepción. Esperamos que nos acompañen en este navegar de ideas y posiciones que tocan de manera profunda un bien jurídico supremo que es la vida. Mucho se ha escrito sobre las razones de la obediencia al derecho. Algunos estudiosos se han preguntado qué lo diferencia de la moral. Aunque los defensores del positivismo jurídico sostienen que el derecho y la moral son dos órdenes distintos, no cabe duda que un orden jurídico no puede sustentarse solamente o exclusivamente en la coercibilidad, puesto que en ese caso sería forzoso concluir que las leyes de la Alemania nazi que provienen del Holocausto eran jurídicamente válidas, lo cual resulta absolutamente inconcebible. Debe entonces el derecho sustentar su legitimidad o validez en los principios inmutables de carácter moral, como lo pregona el justnaturalismo, o por lo menos una pretensión de corrección, como lo expresa el profesor Robert Alexy. Para ilustrar nuestro punto, vamos a exponer las dificultades que afronta el positivismo jurídico actual en un caso bastante polémico, como lo es la despenalización del aborto. En Colombia, con ocasión de la sentencia C055 del 2022, se despenalizó el aborto hasta la semana 24, básicamente bajo la tesis de que hasta ese lapso de tiempo es viable la vida extrauterina, desconociendo que el ser humano con sus rasgos de individualidad inicia su existencia a partir de la concepción, pues es en ese momento en el que se configuran los 23 pares de cromosomas que establecen las características que dicho ser humano posee, como la inteligencia, el color de piel, entre otros, que son los que nos ayudan y nos diferencian unos de otros. El artículo 90 del Código Civil colombiano establece la existencia legal de la persona y dice que ésta prima al nacer. Esto es, cuando el nasciturus o el feto es separado completamente de la madre o cuando es cortado el cordón umbilical. No obstante, esa tesis debe ser reevaluada, porque la existencia de la persona humana desde su dignidad es a partir de la concepción, cuando el esperma y el óvulo de la mujer se unen. Lo anterior porque estamos en una sociedad cambiante, el derecho está evolucionando. No es posible aplicar teorías médicas acerca del nacimiento hechas hace más de 2000 años a la actualidad. En efecto, el ser humano individual que se gesta en el vientre materno no es un simple apéndice del cuerpo de la madre, sino que se considera un miembro del ser humano que debe ser protegido. La profesora Ilva Hoyos Castañeda, en su texto La persona y sus derechos sobre el particular, ha expresado que todos los hombres son personas, porque ser persona significa ser único, irrepetible y sin igual. Asimismo, ha dicho que todo feto, todo embrión y todo no nacido también es persona y que es filosófica y jurídicamente considerado de tal manera y no una cosa. La Convención Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo 4, numeral 1, establece que el derecho a la vida estará protegido en general a partir del momento de la concepción. No puede perderse de vista que uno de los atributos de la personalidad es el nombre, por lo que la negativa oficiosa de reconocer la personalidad jurídica al que está por nacer choca con la práctica natural y de vieja data que realizan los padres de colocarle un nombre al ser que está en el vientre materno o en el claustro materno. En efecto, en la Biblia pueden leerse ejemplos de asignación de nombre a personas que aún no habían nacido,
Un ejemplo de ello es en el relato del libro de Génesis capítulo 17, verso 19, cuando Dios le dice a Abraham que su mujer le daría un hijo, al que llamaría Isaac. Hoy en día sigue siendo común que los padres no esperen hasta el nacimiento para asignarle un nombre a sus hijos, sino que por el contrario, desde que están en el claustro materno, les dan uno. La continuidad del ser humano existe e inicia desde la concepción hasta su muerte. La persona es la misma genéticamente hablando cuando está por nacer, al igual que cuando ya ha salido a la vida extrauterina, y sigue necesitando el cuidado de sus padres o dependiendo de terceros para sobrevivir tanto cuando es naciturus como en sus primeros años de vida por fuera del vientre materno. Por cuanto no existe un fundamento objetivo o razonable que justifique la diferencia de trato. Resulta paradójico, por decirlo menos, que el mismo Tribunal Constitucional que niega el derecho a la vida a la persona no nacida hasta la semana 24 de gestación haya declarado inexequible la pesca deportiva mediante la sentencia C-148 del 2022, señalando que los peces eran seres sintientes y aunque no tenían certeza del dolor de los mismos, utilizó el llamado principio de precaución para sostener que existía un maltrato animal. Sin embargo, para el caso del naciturus, pareciera que se diera por descontado que el mismo no sufre hasta la semana 24 de gestación, contrariando toda la literatura médica y omitiendo aplicar el principio de precaución, evidenciándose un doble rasero al resolver los casos. Ante la evidente contradicción en las dos decisiones adoptadas con poca distancia de tiempo, el profesor español Juan Antonio García Amado no pudo ocultar su perplejidad cuando en Twitter el 4 de mayo del 2022 dijo, abro comillas, me han dicho, confío en que sea verdad, que la misma Corte Constitucional que declaró constitucional el aborto hasta la semana 24 de gestación, va a declarar inconstitucional la pesca deportiva porque los peces son seres sintientes, ridículo y loco. Cierro comillas. Nos encontramos en un momento histórico en donde se humaniza, por un lado, a los animales y ríos y se pretende deshumanizar, por el otro, a los no nacidos. Basta mirar decisiones de la Corte Constitucional que le confieren la titularidad de derechos al río Atrato. Lo podemos ver en la sentencia T622 del 2016, obviando que solo las personas son titulares de derechos, mientras que no hacen lo propio con los naciturus, escuchándose en una añeja y revaluable teoría del nacimiento como parámetro de definición, el inicio de la persona humana, aunque, como ya se dijo, no se encuentran barreras legales para darle titularidad de derechos a entes inanimados como no son personas jurídicas. Como colofón de todo lo anterior, queremos llamar la atención para que la ciencia del derecho vuelva a tener en el centro de su estudio la dignidad humana y el respeto del derecho a la vida como bien supremo, así como la existencia de principios morales inmutables que sirvan para auscultar la existencia del derecho positivo del momento. Muchas gracias. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken.